Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Y como decía mi hermano Paco, no es fácil estar aquí arriba, porque siempre queremos hacer lo mejor para el Señor y porque estamos representando su nombre. También quiero dar muchas gracias, primeramente a Dios, por permitirme estar aquí en esta mañana y compartir con todos vosotros el mensaje que Él ha puesto en mi corazón. Y también dar las gracias a la iglesia porque también han estado orando por este mensaje para que sea de edificación y de bendición para nuestras vidas. Y aunque no es la cita bíblica en la que vamos a meditar hoy, pero sí me gustaría usarla a modo de introducción y de ilustración para conectar con la palabra de esta mañana, y que está en Amós, capítulo 8, y los versículos 1 y 2, y nos dice la palabra del Señor. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Aquí Amós estaba profetizando y el Señor le pregunta, Amós, ¿qué ves? Y él le dice, bueno, yo veo una canastilla de fruta de verano. Y el Señor le dice, ha llegado el fin. Y esto como que para nosotros no tiene ningún sentido. Y es que, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, todos sabemos que la fruta está viva cuando está en el árbol. Una vez, eso que nosotros llamamos bueno y agradable a nuestro paladar, el Señor lo ve como muerte. Y en ocasiones, nuestros deseos no son los deseos de Dios. Así que el Señor nos dice que aquello que estaba en el árbol tenía vida mientras estaba en el árbol. Una vez que se desprendió del árbol, está muerto. Por eso el Señor en esta mañana nos dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, porque separados de Él nada podemos hacer. Así que quiero que nos fijemos en la riqueza que tiene la palabra de Dios, que como tenemos en la palabra de Dios este gran evangelio de Juan, donde Jesús se autodesignó esos gran yo soy, y en los cuales hemos venido meditando a lo largo de estos meses y que hoy llegamos al final. Nadie más que nuestro Señor Jesucristo pudo decir esto, yo soy. Y comenzó en Juan 6:48, diciéndonos, yo soy el pan de vida. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Juan 10:9, yo soy la puerta. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último nos dice, yo soy la vid verdadera. Y te quiero animar a que puedas leer este evangelio en tu casa, que lo puedas leer y repasar, porque cuando leemos la palabra de Dios no podemos quedar igual, porque algo en mí tiene que ser tocado y afectado. Y si algo en mí no está siendo tocado y afectado al leer la palabra de Dios, entonces tendré que repasar mi vida interior, mi vida de oración, de adoración. Y si mi búsqueda del Señor es la correcta. Es por eso que en esta mañana quiero compartir contigo cómo podemos permanecer en Cristo, cómo podemos permanecer en esa vid verdadera. Y vemos la misma problemática, día tras día, en el mundo en que vivimos o en el entorno en que nos manejamos.
Cambiarán las cosas, las perspectivas, las situaciones, y vivimos en esa incertidumbre y nos podemos dejar turbar por aquellas circunstancias que nos pasan, olvidándonos de que el Señor ha puesto en nosotros una palabra en la cual podemos descansar y que es nuestro cimiento firme y seguro. Nosotros tenemos al Hijo que nos vino a presentar al Padre y que todo su ministerio se relacionó en que las personas pudieran romper ese espíritu de religiosidad y que se pudieran encontrar con Dios y que nosotros pudiéramos tener esa intimidad con Dios. Ahora sí quiero invitarte a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a leer desde los versículos 1 al 17. Y dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Juan escribió este evangelio de manera que pudiéramos tener un conocimiento completo de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que como lectores pudiéramos tener una fe sólida como hijos de Dios, con el fin y el propósito de que también tuviéramos vida en su nombre, como nos dice Juan en 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si recordáis, cuando estuve exponiendo ese yo soy del capítulo 14, vimos cómo Jesús se presentó como el camino, la verdad y la vida. Jesús se presenta como ese camino para llegar al Padre, pero no es solo eso, también se presenta para que entremos
en una relación personal con el Padre. Y este capítulo 15 que hoy estamos viendo, vemos aquí los resultados de esa relación con el Hijo y con el Padre. Y es cuando empezamos a producir ese abundante fruto en nuestras vidas. Por medio de esta parábola de la vid y los pámpanos, Jesús estableció los principios de la vida cristiana. Ilustró con imágenes del momento sobre el cultivo y el cuidado que necesitaba una vid y un pámpano, ya que esto requería o requiere de una dedicación intensa y constante. ¿Y esto con qué lo podemos comparar? ¿Con qué podemos comparar esto nosotros, mis queridos hermanos y amigos en el Señor? Pues con nuestro mantenimiento espiritual, que debemos hacer día a día, al orar y leer la palabra. Esto nos ayudará a mantenernos unidos a esa vid que es Cristo. Nos ayudará a mantenernos saludables y fuertes espiritualmente. Acercarnos a esa relación con su Hijo, pero también con su Padre. Y Jesús aquí les dice a sus discípulos que Él era la vid verdadera y que su Padre era el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Este yo soy de Jesús describe esa comunión íntima entre sus discípulos. Con frecuencia, Israel había sido representada en el Antiguo Testamento como una vid, pero esto no para halago, ya que sus profetas la habían denunciado por la poca calidad de su fruto. Él es la vid verdadera, por la cual se puede nutrir toda rama, todo gajo, toda hoja y todo pámpano. Yo soy la vid verdadera. Qué importante estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. También nos dice que Él es esa vid verdadera, la real y genuina vid. El Padre es el labrador, por el cual el Señor quiere que nos acerquemos a Él y que podamos asemejarnos a Cristo y de mantenernos estrechamente unidos a esa vid. El Padre, por lo tanto, estará atento a esa vid para darle todos los cuidados necesarios que necesita, para que lleve más fruto y que ese fruto sea constante. ¿Cómo lo hace? Con su cuidado, con su atención, vigilancia y limpieza. Yo soy la vid verdadera. Importantes de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque con ellas Él nos provee la garantía y la seguridad que nosotros, unidos a esa vid, podamos producir fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí tenemos una palabra clave que el Señor nos dice, en mí. Es esa relación íntima y cercana como la que vive la rama unida a ese pámpano, el cual produce esos primeros brotes y que es el encargado de dar esos primeros racimos de uvas. Así es nuestra vida espiritual. Es esa relación entre el Hijo y el Padre. Pero, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, esta relación no se produce al lado de, no es detrás de, o encima de, o por debajo de. El Señor ya nos lo dice muy claro en su palabra, en mí. Jesús enfatizó constantemente esa relación
que él disfrutaba, que él tenía con su Padre. Y nos lo muestra en Juan 14, versículos 10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. También la palabra nos habla de ese pámpano que no lleva fruto, relacionándolo no solo con la muerte física, sino también espiritual. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Quitar es la labor del Padre, que se esmera para que las ramas de la vid lleguen a ser más productivas, por lo cual tienen que ser sometidas a la podada. La tierra tiene que ser removida. Y este proceso, ¿qué hace? Hace que las ramas se vuelvan más fuertes, hacen que las ramas lleven más fruto. El Padre ya conoce las necesidades que tiene la vid. Su propósito es asegurar que esa vid cumpla con la función por la cual fue creada, y es que llevemos fruto, y que lleve fruto en abundancia. Pero también nos dice, y aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Las ramas que llevan fruto son aquellos hijos de Dios que crecen más y más en la semejanza de Cristo. Así como la vid necesita ser limpiada de plagas y enfermedades que se le pegan, como hijos de Dios también necesitamos ser sometidos a esa limpieza de esas cosas mundanas que se nos van pegando en nuestro caminar con Dios y que nos ensucian. Ideas, pecados, tentaciones, actitudes, ya que esto nos impedirá llevar más y abundante fruto. Y en esto el Padre fue muy claro. La rama existe en la vid para llevar su fruto. Si la rama no produce fruto, no puede permanecer en la vid como adorno, ya que si persiste en su infertilidad, después de haber tenido todos los cuidados, necesita ser quitada de la planta, ya que está inutilizando recursos y energías que podrían ser aprovechadas por otras ramas que sí pueden producir mayor fruto. Pero también, a veces, la disciplina es parte de ese proceso de limpieza que el Señor utiliza en nuestras vidas para corregirnos y para mantenernos de nuevo en su camino. Y vamos a ver ese proceso de limpieza que el Señor utiliza y que vemos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos
y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que son ejercitados en ella. Así que en todo este proceso que vimos de disciplina y limpieza, momentáneamente puede llegar a ser doloroso, porque a lo mejor tenemos que entregar muchas cosas a los pies de Cristo y de las cuales muchas veces nos aferramos. Pero el Señor lo que busca con todo esto de proceso de limpieza es que podamos llevar más fruto. No hay otro propósito en este proceso de disciplina y limpieza, el cual también seamos ejercitados y fortalecidos espiritualmente. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra tiene como función nuestra limpieza moral. Es un espejo que nos confronta y nos hace ver cómo estamos espiritualmente. Nos muestra cómo podemos corregir esas deficiencias que tenemos y que aparecen. Cuando nos acercamos a un espejo, podemos ver detalles como el color de nuestra piel, nuestros rasgos faciales, nuestro cuerpo. Pero mientras más nos acerquemos a la palabra de Dios, podemos ver detalles de nuestra vida, de nuestra carne, y que necesitan ser mirados mejor. Mientras más nos acerquemos a la palabra de Dios, nos va descubriendo, nos va advirtiendo, nos va mostrando de esos cambios que tenemos que hacer. Y por último, nos exhorta a tomar esas decisiones que creamos necesarias y sin demora para ese cambio. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permanecer, vivir, quedarse, morar. El cristiano está inseparablemente unido a Cristo en todas las áreas de su vida. Es permitir que su palabra inunde nuestras mentes, nos dirija a hacer su voluntad y transforme nuestras vidas. Permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid. En nuestro día a día debemos de permanecer unidos en esa relación y en esa comunión con el Señor. El permanecer, vivir, quedarse, morar en Cristo no es fácil, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, porque vivimos en un cuerpo carnal, donde muy fácilmente somos sometidos por los deseos de nuestra carne. Y luego todo esto se refleja en las malas decisiones que tomamos, en las malas actitudes que tenemos. Debemos de reflejar esa relación con Cristo y de esa dependencia totalmente de Él. Que no tomemos decisiones a la ligera, sin pensar antes primero lo que Dios piensa.
Mis queridos hermanos, muchas cosas hacemos por inercia. Otras cosas hacemos porque creemos que las podemos hacer. Pero muy pocas veces nos paramos o nos detenemos a mirar esa decisión que voy a tomar y qué piensa Dios de esa decisión. Podemos llegar a tener cierto éxito en nuestras vidas, haciendo lo que Dios me permite hacer. Pero es muy diferente cuando hacemos realmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay mayor fruto, mayor gozo y mayor bendición por parte de Dios. El creyente que permanece unido a Cristo no se aísla, no se sale del camino que lo sigue llevando a Cristo. Podemos decir que el fruto o la evidencia de nuestra salvación es esa continua permanencia en el Señor y ese servicio hacia Él. Y es como nos enseña Juan en 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecemos en sus enseñanzas, en sus caminos y en obediencia al Señor, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Pero mira también lo que nos dice Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Aquí nos sigue mostrando esa evidencia de seguir en esa relación permanente con el Hijo y con el Padre. Así como el pámpano necesita estar unido a la vid y recibir esa savia que nutra sus ramas para luego producir fruto, también nosotros en nuestra vida debemos de permanecer unidos en el Hijo y en el Padre para llevar fruto. Esto hará que sigamos siendo edificados, corregidos y usados por parte del Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor nos dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Debemos dejar que la vida de Cristo fluya a través de nuestras vidas. Pero a veces nosotros oramos cosas como estas: Señor, ayúdame a vivir mi vida para ti. Y a lo mejor debería ser todo lo contrario y de otro modo: Señor, vive tu vida por medio de mí. La vid solo tiene un pámpano y solo tiene un propósito por el que fue puesto allí, y es dar fruto. No sirve para hacer muebles, no sirve para hacer casas, ni siquiera para hacer una buena hoguera, ya que es consumida inmediatamente. Pero es bueno siempre y cuando permanezca unida a la vid para dar fruto. Así que todos aquellos que hemos creído en Cristo somos esas ramas que permanecemos en esa vid y nos nutrimos de esa savia que es la palabra de Dios. Y luego se espera de nosotros que podamos dar fruto y fruto en abundancia. Versículo 6.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí hay otra palabra, el que no permanece en mí. Este tipo de creyente que no permanece unido a la vid para llevar fruto, porque ha llevado su vida en Cristo con negligencia. La falta de oración, la falta de leer la palabra, lo va apartando y como consecuencia cae en algún pecado o tentación. ¿Y qué pasa? Que su testimonio es destruido. El que no permanece no puede llevar fruto. Entonces es el tipo de creyente que le ha entrado el desánimo para orar, el desánimo para leer la palabra, que vive su vida a la deriva, olvidando el propósito, la voluntad y los mandamientos de Dios. Es echado afuera como el pámpano, pero no por Cristo, sino por el mundo. Y finalmente también echando su testimonio al fuego. Y esto lo podemos ver en un claro ejemplo en la vida del rey David, que se volvió negligente para con su vida en el Señor. Cuando debía de estar en la guerra, se quedó en su palacio, lo que luego lo llevó, y por un descuido, a cometer primero el pecado de adulterio y luego el pecado de asesinato. De esta forma dio paso a sus enemigos, no solo para que ridiculizaran el nombre de David, sino de Dios también, echando por tierra su testimonio y su reputación por ese pecado cometido. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, si permanecéis en mí. Permanecer es el secreto de la vida de comunión y de oración con el Señor. Mientras más permanecemos cerca del Señor, más lo conocemos. Y mientras más lo conocemos por medio de su palabra, mejor comprendemos su voluntad. Y tendremos la seguridad de que nuestras oraciones serán respondidas. Qué bendición el saber que nuestras oraciones pueden llegar a ser respondidas, pero solo si nos alineamos a esa buena voluntad agradable y perfecta de Cristo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor nos insta a permanecer en su amor. ¿Y cómo lo hacemos? La misma palabra nos lo dice, guardando sus mandamientos, lo que hará que permanezcamos en el amor de Cristo. Pero si no hay obediencia a la palabra de Dios, difícilmente permaneceremos en su amor. Jesús fue el mejor ejemplo a seguir, con su obediencia perfecta. Ni las multitudes, ni las circunstancias, ni las personas lo alejaron o lo apartaron para que él muy temprano pudiera encontrarse en esa relación íntima y de comunión con su Padre. Y ni el cansancio al final del día, por haber enseñado y haber ministrado a tantas personas, le impedía el volver a retirarse al monte y seguir teniendo ese momento íntimo con su Padre por medio de la oración. Este es un claro ejemplo de permanecer en el amor de Cristo. Y mientras en nuestra vida cristiana me dedico a contemplarlo a través de su palabra,
mejor entiendo su voluntad, asimilo lo que Él hizo y lo que Él ganó para mí en esa cruz. Y por consiguiente hay un efecto transformador en mi vida. Cómo pienso, cómo actúo, cómo decido y cómo amo. También el no apreciar lo que hemos recibido por medio de Cristo nos impedirá permanecer en Él y no valorar esa gracia maravillosa de Dios. Y algunas veces, como lo compartí al principio, cuando leemos la palabra, no llegamos a ser impactados o tocados por la misma. Porque cuando leemos ciertos pasajes no nos impactan. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que volver y leer de nuevo esos pasajes que son menos impactantes, para así poderlos entender. Aquí nos está hablando de ese amor del Padre, pero en nuestra mente y nuestro razonamiento humano no llegamos a entenderlo. Y la mejor manera para entenderlo es viéndolo a través de nuestras vidas. Todos aquí somos padres. ¿Y cómo demostramos nuestro amor hacia nuestros hijos? Muy fácil. Sus alegrías nos regocijan. Su mal nos aflige. Y siempre estamos atentos a lo que ellos puedan enfrentar, a ese mal al cual se puedan enfrentar. Su dolor es mi dolor. Y en todo momento, como buenos padres, queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero aunque no comprendamos ese amor del Padre, de algo sí podemos estar seguros, y es que su amor es firme, fiel y verdadero, y que con ese amor del Padre, como Él amó a su Hijo, también yo soy amado por Él. Sigue diciendo la palabra en el capítulo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús encontraba su profundo gozo teniendo esa comunión íntima con Dios, y como sus discípulos disfrutamos de ese gozo que viene de la total dependencia de Él. Pero el gozo que experimenta el mundo hoy en día es tratar de ser feliz tanto como Él pueda, dejando a un lado a Dios, dejando fuera a Dios de sus vidas, sin saber que el verdadero gozo viene cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y en nuestras propias vidas. Cuando todo nos va bien, todo es alegría, pero cuando aparecen las aflicciones y las pruebas, nos deprimimos. Nuestro gozo no depende de mis situaciones o emociones, sino que van más allá de mis circunstancias. Nuestro gozo vendrá de seguir y de tomar una firme decisión de seguir a Cristo, de tener una relación más cercana con Él. Cuando nuestra vida se encuentra agitada, Él nos ayuda en esos momentos, sin dejarnos hundir por esos momentos difíciles que atravesamos y que nos debilitan. Y no nos desgastamos. ¿Por qué? Porque la fuerza viene por medio de esa vid que fluye hasta las ramas y que somos nosotros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Jesús ya pronto partiría al Padre. Sus discípulos iban a quedar solos y se iban a enfrentar a un mundo adverso. Y como el Señor sabía,
también podría haber tensión entre ellos, podrían haber peleas, discusiones, divisiones, pero por eso el Señor les deja esta orden muy clara, que os améis unos a otros. Cuando Jesús muere y va al Padre, comienza una presión hacia sus discípulos, y muchos de ellos querían regresar a sus trabajos. Pero el Señor les deja muy claro este mandamiento, que os améis unos a otros. Esto contrarrestaría todas esas adversidades, todas esas dificultades, divisiones y discusiones que podrían pasar al recordar este mandamiento del Señor, y que Él no solo se los recuerda aquí, sino que viene desde Juan capítulo 13 y versículos 34 y 35, diciéndoselos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea que es un mandamiento constante que el Señor nos hace. Y es lo que esperaba el Señor es lo que esperaba el Señor de ellos cuando Él partiera al Padre, que demostraran ese amor, al mundo. Y es también el distintivo o la característica de nosotros como sus discípulos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús nos ha mostrado la mayor prueba de amor en su vida, al entregar su vida en la cruz y a estar dispuesto a morir en la cruz. El amor de sus discípulos y tanto nuestro amor se debía de reflejar en que también podamos dar nuestras vidas por el otro. Pero hermanos, sabemos y amigos en el Señor, que esto no es fácil. Vivimos en un cuerpo, vivimos en la carne, y hay veces el tomar decisiones se nos pone cuesta arriba. Así que también vemos que hay hermanos, o hemos leído, o hemos visto, que han entregado literalmente sus vidas por Cristo y por otros hermanos, como hay otros que no necesariamente la entregan así, sino que gastan sus vidas en el servicio y en amor al Señor y al pueblo de Dios. Escuchar, aconsejar, ministrar, servir, dar, guiar, enseñar. Estos hermanos están dando su vida por Cristo y por su obra, pero también la están dando por sus hermanos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Somos amigos de Jesús, haciendo lo que Él nos manda en su palabra, pero esta tampoco es la única manera en que demostramos ser amigos de Jesús, sino en la manera que lo predicamos al mundo, la manera como lo enseñamos, la manera como vivimos y también en la manera como guardamos sus mandamientos. Esa es la manera en que demostramos si somos o no amigos de Jesús. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque disfrutó de esa íntima relación con Dios y de su revelación. Los que seguimos a Cristo tenemos ese privilegio de que nos llamen siervos, pero también amigos, siempre y cuando nuestro testimonio no sea arruinado.
permanezcamos en Él, prediquemos su palabra y demostremos al mundo en la manera que vivimos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El siervo no sabía las decisiones que tomaba su Señor. Él solo recibía instrucciones y las seguía y ejecutaba. Así que de los siervos se espera que hagan lo que se les encarga. Y aquí el Señor les dice, ya no los voy a llamar siervos, sino amigos. Nos llama a tener un compañerismo íntimo, ilimitado con Él, y que todo lo que Él recibió del Padre, Él no se guardó nada, todo se lo reveló a sus discípulos. Pero ¿cuál es la diferencia de que algunos no tengamos esa relación de amigos de Dios? Es porque muchas veces no hemos desarrollado ni hemos entrado en esa relación íntima con Jesús. Nuestros amigos entran en esa relación personal con nosotros y a ellos les compartimos información personal, planes, detalles de futuro. ¿Por qué? Porque hay esa confianza. Pero también, en cierto sentido, los discípulos seguirían siendo siervos del Señor, pero también Jesús les habló como amigo, porque les compartió y les reveló que Él iba a morir, pero que también al tercer día iba a resucitar, que Él iba a ir al Padre. Y esto no lo dijo en medio de las multitudes, esto estaba reservado únicamente para sus discípulos. Y como también les dice, que Él también tendría que partir al Padre, porque si no partía, Él no les iba a poder enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Y la responsabilidad que tenemos o que tenían sus discípulos y nosotros como sus discípulos es que podamos permanecer en Él y que cuando hasta que Él vuelva podamos dar ese fruto de predicar su palabra, de seguir permaneciendo en ella y de seguir viviendo y demostrando a Cristo en el mundo. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En caso que pudiera aparecer el orgullo en medio de sus discípulos o en nuestras propias vidas, a causa de ciertos privilegios que ellos disfrutaban o que nosotros disfrutamos como hijos de Dios, Jesús lo dejó bien claro, que ese privilegio no dependía de los méritos de ellos o de nosotros, sino que estaba guardado a su elección soberana. Y como dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y muchas veces escuchamos, he encontrado a Cristo. Y en cierto modo, esto no es cierto, porque Jesús no andaba perdido. Al contrario, Él nos encontró a nosotros. Él nos escogió a nosotros. El Padre es el labrador. Él pone la tierra. Luego está la palabra que nos limpia. Luego comenzamos a crecer y a agradar al Padre. Y luego quiere que demos ese fruto del Espíritu. Y si nacemos del Espíritu, podemos dar el fruto de
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. También son las almas que ganamos para Cristo. Pero primero tenemos que manifestar esos frutos del Espíritu para poder comenzar a crecer y poder comenzar a ganar esas almas para Cristo. Pero en ocasiones ocurre todo lo contrario. Queremos ganar almas para Cristo sin antes haber nacido de nuevo y dar los frutos del Espíritu. Y por último, esto os mando, que os améis unos a otros. Si vemos que el Señor ya en el capítulo 13 les da un nuevo mandamiento, y es que se amaran los unos a los otros. Aquí en el capítulo 15, versículo 12, les repite ese mismo mandamiento. Y ya aquí en el versículo 17, ya es un mandato que les da, o que nos da el Señor. Aquí no hay opción. Aquí no es si quiero, no es si me apetece, no es si me agrada. El amor que podía haber entre sus discípulos podía hacer frente ante las situaciones adversas que pudieran experimentar. Esas peleas, esas discusiones, esas divisiones y esa enemistad en un mundo hostil, como también hacerle frente al enemigo de este mundo. Porque si ellos no permanecían juntos, ¿qué podía pasar? Que el mundo los podía dividir y los podía absorber. Nuestro anhelo debe de ser de permanecer unidos a esa vid, a su palabra, a Cristo, por el cual nosotros tendremos la garantía, la seguridad y la fuerza para dar fruto. Y concluyendo con mi mensaje en esta mañana, estamos unidos a la vid verdadera que es Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, no hay excusa para que no demos fruto y fruto abundante. A lo mejor nos estemos preguntando, ¿qué fruto estoy dando? ¿O qué fruto tengo que dar? Y si es esa la respuesta, mis queridos amigos y hermanos en el Señor, la respuesta es más sencilla. Si hemos nacido del Espíritu podemos dar fruto, como lo dije antes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De esta manera evidenciaremos que estamos dando fruto. El propósito de la elección soberana de Dios es que como sus discípulos, ya que hemos sido bendecidos con el entendimiento de su palabra, podamos dar ese fruto espiritual en abundancia y que Él espera de nosotros. Podemos decir que también ese fruto puede ser en términos de actitudes, conducta justa, amor hacia el prójimo, enseñar, guiar y llevar a otros a los pies de Cristo. Podemos decir que cuando permanecemos en Cristo, nuestras oraciones son efectivas. Glorificamos a Dios llevando fruto, evidenciamos nuestra condición de discípulos y experimentamos la plenitud del gozo al recibir en nuestros corazones el gozo de Cristo. Toda la obra de Dios apunta a la redención humana. Dios se deleita en atraer al ser humano a donde le pertenece, que es esa comunión íntima y cercana con Él. No hay categorías de ramas que tengan llamado y que otras no tengan llamado.
Todas las ramas, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, sin excepción, estamos llamados a llevar fruto. Ninguna rama está puesta allí, ni ha sido destinada para decorar, porque nadie se escapará ni se salvará de las tijeras de Dios, ni siquiera los que hacemos buenas obras o somos buenas personas. Todos seremos podados, sea para vida o para muerte. Que este sea nuestro deseo. Es el Padre de misericordias y el Dios de todo consuelo. Debemos anhelar que nuestra relación con Cristo esté en sus manos y le permitamos levantarnos, rodearnos con la nube de su presencia. El conocer a Dios es lo que más quiero. Que este sea nuestro anhelo, mis queridos hermanos, que podamos permanecer en esa vid verdadera, de nutrirnos de esa savia que es su palabra, y que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Bendito Padre, te queremos dar muchas gracias, porque en esta mañana tú nos has hablado por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas y que ella pueda corregir, Señor, lo que hace falta en nuestras vidas, para que podamos llevar fruto delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres la vid verdadera, Señor, y que nosotros somos esos pámpanos. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos estar en tu bendita presencia y podernos gozar en ella. Que no nos apartemos de ti, Señor, para que luego nuestro testimonio, Señor, no sea destruido, sino que permanezcamos unidos con tu Hijo y con el Padre, para llevar fruto al 30, 60 y al 100 por uno, Señor. Que no tengamos excusas, Señor, para no predicar tu palabra, no enseñarte al mundo, y para también sabernos manejar en medio de él, Señor. Y que como iglesia también tú nos mantengas unidos para poder también llevar ese fruto que tú esperas, tanto a nivel personal como de iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén.